El tema del día de hoy es el poder de la valentía. El poder de la valentía. ¿Sí, no, Michelle? Valentina. Entonces vamos a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces acá nos presenta el libro de Josué. Está hablando Dios. ¿Y a quién le está hablando? A Josué. Le está hablando a Josué. Y ya sabemos que duró 40 años en el desierto Josué. Pero le está hablando y dice: tú eres un siervo. O sea, ya lo conoce, lo pone como líder de todo el pueblo, y como lo conoce le da esta palabra, le dice: yo ya sé cuál es tu corazón de siervo, y que sé que eres un hombre que hace mi voluntad, y le da este tremendo versículo donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. O sea, ya le está dando premisas y dice: ya tú sabes cuál es mi voluntad y mi destino, entonces conforme a lo que tú ya sabes, ve y conquista. Eso es lo que le está diciendo: vaya, conquiste, porque yo voy a estar contigo. Entonces es una palabra muy poderosa, que sabemos que a los que estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios estará con nosotros acompañándonos, ¿sí? Y nos irá bien en lo que hagamos. Pero dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces vamos a ver el tema de hoy, el poder de la valentía. Entonces, exacto, el poder de la valentía es muy importante para nuestras vidas y para ser exitosos. Entonces lo podemos definir de la siguiente forma. Dice, podemos definirlo como la capacidad espiritual para arriesgarse. La palabra clave es arriesgarse. Entonces podemos definirlo como la capacidad espiritual para arriesgarse, sin temor a emprender una empresa, proyecto o conquista. Entonces ahí la palabra clave es arriesgarse. Cuando se habla de la palabra riesgo, hay dos oportunidades, o dos cositas, o dos cuestiones en el tema. O podemos ganar, o podemos perder, podemos fracasar. Y hay un porcentaje de fracaso alto, o hay un porcentaje de obtener resultados altos. A veces es 50-50, o a veces llega al extremo donde, oiga, me voy a arriesgar por ganar algo, pero solo hay un 1% de posibilidades de ganar, a un 99% de posibilidades de perder. Entonces el riesgo es muy alto, ¿cierto? Entonces ahí es tremendo. Por ejemplo, en Números 14:9, para que la leamos. Así que no se rebelen contra el Señor y no le tengan miedo a la gente de esta tierra, porque los derrotaremos fácilmente. Ellos no tienen quien los proteja. En cambio, el Señor está con nosotros, así que no hay que tenerle miedo a esa gente. Amén. Números 14:9 es un versículo bien tremendo, donde Josué está de vuelta con los 2 espías. Él era una parte de los 2 espías, se devolvieron, pero parte de esos 10 espías tuvieron temor en su corazón de entrar a la tierra prometida. Porque ¿qué veían? Veían que estaban gigantes allá, habían hombres que eran muy grandes, y ellos dijeron: uy, esos hombres son muy grandes y los vemos como muy fuertes. Ahora tenemos que entrar a esas tierras, porque es la tierra prometida, tendremos que pelear contra ellos, y si tenemos que pelear contra ellos, tenemos que arriesgar nuestras vidas, tendremos que tener mucha valentía. Pero ellos se veían y decían: no, el porcentaje de posibilidades para ganarles a ellos básicamente es 0. 10 espías lo veían como decían: no, eso es 100-0, eso nos van a matar. Pero entonces ellos empezaron a hablar de que sí había una buena tierra, pero ¿qué sucedía? Pero lo que pasa es que los que estaban ahí eran gigantes, y entonces como ellos eran muy grandes, muy gigantes, dije: no, eso no los podemos derrotar. Y empezaron a murmurar y a hablar con el pueblo muy angustiados, y todo el mundo los vio muy angustiados, y dijeron: no, es que ellos nos ven como langostas. Es que de hecho ellos nos ven, nosotros somos como langostas al lado de ellos, y de hecho ellos nos ven como langostas. Traducción de langostas: cucarachas. Bueno, digo, ahí había un personaje en la cárcel, y ese personaje tuvo una cucaracha. O sea, llegó y dijo: no, yo no sé qué hacer, y cuando salga de acá, ¿qué voy a hacer? Y ya, ¿cómo voy a ganar dinero?
Y entonces vio una cucaracha y dijo, uy, la voy a entrenar para que baile, para que haga trucos ahí. No, mejor dicho, le fabricó una bicicleta, le fabricó patines, le fabricó de todo. Y la enseñó a patinar, y la enseñó a manejar cicla, y le enseñó de todo. Y no, eso mejor dicho, hizo la tremenda. Pero entonces llegó y se fue lo dejaron salir y ya tenía su cucaracha, la puso en la plaza central ahí en un pueblito, y entonces empezó la gente a reunirse y a ver la maravilla de una cucaracha en patines, estando ahí en cicla, todo esto haciendo malabares, cositas ahí, y se reunió mucha gente. Cuando pasó un borracho ahí al lado, entonces pasó el borracho y estaba, uy, pero qué tanta gente hay allá, perdón, permiso, ay, pero tanto escándalo para matar una cucaracha, y lo pisó. Entonces, eso es lo que sucede con la visión de verse como una cucaracha, que lo pueden pisotear a uno, como uno quiera. Entonces, pero Josué tenía otra visión, llegó y se presentó y dice este versículo, aquí se lo dijo en la versión Reina Valera, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. O sea, ya estaban siendo rebeldes porque decías, ya tenían temor en su corazón de entrar a conquistar. No temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temas, o no les teman. Entonces dice él que los comeremos como pan. Desde ahí, porque esto es hace miles de años que Josué dijo esto, los comeremos como pan. Entonces desde ahí se acuña la palabra que eso es pan comido. No. De ahí sale la palabra, eso es pan comido. Cuando dice uno es pan comido, es que es muy fácil. En la otra traducción decía, va a ser muy fácil entrar y conquistar la tierra prometida. Eso es como pan comido, eso es muy fácil. Entonces Josué ya lo veía como pan comido, muy fácil hacerlo, pero los demás no. En ese momento trataron de apedrear ¿a quién? A Josué. Todo el pueblo entró y dijo, uy, vamos a apedrearlo. Pero la gloria de Dios descendió en ese momento y no dejó que eso sucediera, porque llegó y dijo, no, mejor dicho, lo trataron de todo. ¿Y cómo va a ser de bruto quiere que nos matemos? Este está loco, ¿cómo va a tener ese pensamiento? Y trataron de matarlo, pero pues la presencia de Dios descendió y no dejó que lo matara. Entonces, porque él sí era valiente, arriesgado, él sí sabía y tenía la convicción de que Dios está con él. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo puedo entrar y poseer la tierra prometida. Es que es muy fácil. ¿Ustedes por qué no la ven y yo sí la veo? ¿Por qué? Porque él tenía comunión con Dios, él llevaba mucho tiempo con el Señor y había visto las victorias de la mano de Dios con él. Entonces, ¿has visto a alguien que cree sus objetivos a tal grado que expone su vida sin reserva para conseguirlos? Entonces, hay gente que pone objetivos en su vida de tal forma que tiene que tener el riesgo de que su vida esté en peligro. Entonces usted ve que entró Josué y duró 30 años para conquistar la tierra prometida. ¿Sí? ¿David arriesgó su vida o no arriesgó su vida? ¿Cierto? Desde el principio lo vemos que él empezó como un jovencito, tal vez 17 años. Y en ese momento, ¿qué hizo? Vio que el gigante estaba ahí. Y yo, oiga, pero ¿qué pasa si él es, o sea, cómo se atreve este incircunciso, este pecador, este hombre que no conoce de Dios, que no está con el respaldo del Señor, y se atreve ¿a qué? Sí, cómo se atreve a desafiar al ejército, al escuadrón del Dios viviente. Entonces, ¿cómo se atreve a desafiarlo? Y en ese momento, entonces, ¿qué sucedió? Él arriesgó su vida, pasó por todas las pruebas y venció, porque Dios estaba con él. Usted ve la vida de Daniel. De Daniel se arriesgó en el momento dado, porque había conquistado tanto Daniel que llegó a los 85 años, pero era un hombre que ya estaba gobernando por las capacidades que tenía, ¿sí? Dios le había dado la gracia y tenía la capacidad de gobernar, y estaba allá en Babilonia y estaba gobernando. Pero como hay gente que está alrededor de él y él no era corrupto, como no era corrupto, no se podía sobornar. Como no se podía sobornar, entonces este era un estorbo para los que estaban en el gobierno, querían riquezas, querían hacer corrupción, querían hacer lo que hoy llaman por acá comprar
a las demás personas, hoy le llaman mermelada, ¿cierto? Pero quieren, sí, básicamente es eso, comprar conciencias con dinero y con poder. Y él no era un hombre que se corrompía con esas cosas. Entonces era un obstáculo para los que estaban gobernando con él. Dijeron, ¿cómo hacemos que este hombre es un estorbo para nosotros? No nos deja hacer lo que nosotros queremos. Todas esas triquiñuelas. Pero él era muy allegado al rey y era muy querido por él. Sin embargo, lo quisieron hacer caer. Pero como si él es un hombre muy honesto, si él es un hombre incorruptible, ¿qué hacemos? Pues hagámoslo caer con respecto a las cosas de Dios. Sabemos que Él es fiel a Dios y que Él se sostiene en todo lo que Él hace. Entonces, hagamos una trampa. Y fueron delante del rey y le dijeron que es bueno que todo el mundo adore al rey durante 30 días y se postre con él, ¿cierto? Y que durante esos 30 días no haya nadie que adore a otro Dios sino al mismo rey. Y bueno, entonces le dijeron, porque sabían que Daniel oraba, abría las puertas de su casa o las ventanas y ahí se postraba y adoraba. En la mañana, al mediodía y en la tarde. O sea, mediodía y bueno, 3 veces al día. No sabemos si 5 minutos, 10 minutos, media hora, no sé. Pero siempre le decía, estoy acá. Y se postraba, porque todos sabían, se postraba delante de su Dios. Y todos sabían que él tenía un Dios y era lo primero para él. Y sabían de que si salía ese edicto, ese lo mandamos para el foso de los leones. El que se atreve a adorar otro Dios en esos 30 días, será echado al foso de los leones. Pero sabíamos que él era incorruptible y que él iba a hacer lo mismo que hacía todos los días. Y así lo vieron y estaban esperando las cámaras, los paparazzis, todo ahí para grabarlo. En el momento en que él abría sus puertas, se postraba y decía, pues estoy adorando a mi Dios, no a otro. Y lo hizo. De tal forma que lo llevaron con las pruebas, cámara, video, acá está el video, acá está Daniel. Vea, está adorando a otros dioses y tú, el edicto dice que iría al foso de los dioses. El rey dijo, ay, estos berracos me engañaron. O sea, pues se sintió en el corazón porque yo amo a Daniel, lo aprecio mucho, sé las capacidades, lo tengo con mucho aprecio a mi lado, gobernando. Se entristeció, pero bueno, le tocó ir al foso de los leones. Y entonces se fue al foso de los leones. Cuando estuvo ahí, Dios estuvo con él. Se cerraron la boca de los leones, no le pasó nada, durmió con ellos, estaba ahí con ellos. Y el rey, el que estaba con Diego, y bueno, estuvo ahí muy angustiado el otro día, toda la noche mirando, ay pobrecito, lo echaron allá, y no pasó nada. Hoy lo sacó de allá, todo asombrado. ¿Y qué fue lo que hizo? Y otro decreto ahí, ley, que todos debían adorar a ese Dios, que todos deberían respetar ese Dios, al Dios de Daniel, que es el más poderoso del mundo. O sea, fue exaltado en ese tiempo, pero arriesgó su vida en esa hazaña. Entonces, nosotros debemos vivir riesgos. Hay personas que viven riesgos, ¿sí se han dado cuenta? Que llega y en el mundo dicen que alguien que se casa se echó la soga al cuello. Y entonces hay personas que van al altar y dicen, yo me quiero casar hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? O sea, son personas muy valientes. Uy, sí. O sea, son personas muy valientes, demasiado valientes para sostenerse en eso. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Entonces, hay personas que deben arriesgarse igual a eso. Sí. Debemos llegar a ese punto de ese riesgo total. No, pero sí, ¿cierto? es un riesgo. Sí, hay inclusive cuenta la historia del hombre más duro y más valiente que hubo, y fue un personaje que llegó a las 6 de la mañana y llegó borracho, y la mujer estaba esperándolo con una escoba de palo en la puerta, pero el hombre fue tan valiente que le dijo, ¿vas a barrer o vas a volar? Eso es una valentía tremenda. Bueno, ahí para que continuemos, dice, para estas personas se hizo el mundo, ellos se apoderan de él, y por lo general, sea lo que hagan, lo manejan a su antojo. Entonces uno ve personas que parece que todo lo manejaran a su antojo. La integridad de José lo llevó ¿a dónde? O sea, la integridad de José, el de la Biblia, que estaba hijo de Jacob, estaba en un momento dado
y parece que todo lo que hiciera, bueno o malo lo que hiciera, todo le sale bien, pero era porque era un hombre íntegro conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucedió con José? José, primero cuando pequeño era el consentido de Jacob, el hijo consentido, entonces qué bueno porque era el consentido de Jacob, pero qué malo porque los hermanos le tenían envidia. Y entonces también le compraron una túnica de colores, qué bueno, pero qué malo porque los hijos, los demás hermanos de él empezaron más resentimiento hacia él. Y entonces José tuvo un sueño, qué bueno porque tuvo una revelación de parte de Dios de que él iba a estar por encima de sus hermanos, qué bueno, pero qué malo que se lo contó a sus hermanos. Ay, que va a gobernar, tras de que es el más pequeño, uno de los más pequeños, ¿va a gobernar por encima de nosotros? No. Y qué bueno que tuvo otro sueño y le confirmó el sueño anterior y aún diciendo que estará por encima del papá y de la mamá. Pero qué malo porque los hermanos ya le tenían completo odio. Sí, uy, no, este man se da garra. Bueno, qué bueno de que lo tenía en alta estima y él no tenía que trabajar como sus hermanos. Los hermanos sí tenían que ir y pastorear las ovejas, pero él era el consentido. Ve y supervise a tus amigos, a tus hermanos. Ve y tráeles, llévales unos presentes y dime el informe de lo que ellos están haciendo en otra población, con el ganado, con las ovejas, con lo que están haciendo. Y se fue José para allá. ¿Y qué sucedió? Llegó allá y dijeron, yo estoy acá, pero lo vieron de lejos y dijo, qué malo porque pensaron en su corazón matarlo. Pero qué bueno que no lo mataron. Tuvo misericordia por Rubén que dijo, no lo matemos, no estará mal. No. Entonces lo metieron a una cisterna, lo metieron allá, lo golpearon, le pegaron. Y en el momento dijeron, bueno, no lo vamos a matar, lo dejamos vivir, pero qué malo porque también llegó y lo vamos a vender como esclavo a los ismaelitas que están pasando, vendámoslo como esclavo y vamos a mentirle a mi papá de que él murió. Entonces vamos a hacer, présteme la ropa, los vistieron, le quitaron la túnica y la untaron de sangre de un animalito y le dijeron, ve tú si es la túnica de colores de tu hijo, es la de tu, sí, y está llena de sangre. Y no, eso por allá lo mató una fiera. Lo mató, pero él se fue. Y el papá no sabía que lo habían vendido como esclavo a los ismaelitas. Qué malo porque se tuvo que ir como esclavo. Pero qué bueno porque pues él tenía buena actitud, tenía buen perfil, buena presentación. Y lo vendieron como esclavo. ¿A quién? A uno de los jefes de la guardia de Egipto, a uno de los duros ahí de la milicia. Y él empezó como siervo de él. Qué malo porque estuvo como esclavo ahí, pero qué bueno porque Dios estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía, que se convirtió en el mayordomo de toda la casa del comandante. Entonces, qué bueno porque empezó a gobernar por todo, o sea, empezó en ese momento a ser el mayordomo de toda la casa de ese siervo. Y le fue tan bien, pero qué malo que la esposa del comandante ahí de Potifar, que se llamaba la esposa, se enamoró de él y decía, yo me quiero acostar con él, y le hacía todas las cosas por él. Pero él se sostuvo y fue fiel a Dios. Qué bueno que le sostuvo y fue fiel a Dios, pero ella metió una mentira y llegó y dijo que él quería violarla a ella. Entonces qué malo porque le quitaron el cargo que estaba y lo metieron a la cárcel, aún más abajo fue a dar. Pero qué bueno que Dios estaba con él y en la cárcel. Dios estaba con él, Dios lo prosperó tanto que él llegó y dijo, oiga, pues pongamos a este muchacho a dirigir la cárcel. Y empezó a dirigir la cárcel, qué bueno. Y entonces todo lo que hacía era de forma valiente, con la actitud correcta, para llegar a más lejos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, del 8 al 9, aunque estamos atribulados en todo, con estos niños, aunque estamos angustiados, también, pero no atribulados, dice, angustiados, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces eso dice la palabra de Dios. Esa es la actitud correcta, que no importa lo que nos suceda a nuestro alrededor, somos el 10% de lo que nos sucede a nuestro alrededor, pero somos el 90% de lo que determinamos con respecto a lo que nos está sucediendo. Entonces, no nos podemos contagiar de lo malo a la situación que nos estemos viviendo, ¿cierto? Sino que debemos tener la mejor actitud en el momento correcto. Eso es básicamente. Llega y
¿Qué sucedió con José? José fue promovido ante el rey, ante Faraón, que era el duro ahí, porque le reveló un sueño. Y tuvo la revelación, fue ante Faraón, el único que le reveló el sueño, el que le dijo el sueño, y le reveló cómo debía comportarse en los próximos años para que no le fuera mal con respecto a ese sueño. Y fue el gobernante en ese momento de todo Egipto. Entonces Dios lo llevó un día, estaba en la cárcel, se levantó y era un preso. Y en la tardecita ya era el gobernante de todo Egipto. Sí. Tremendo eso. Pero era la actitud, exactamente. Entonces esos hombres valientes, no importa lo que suceda, siempre llegan a cargos importantes. Entonces nosotros tenemos que ser arriesgados en nuestras vidas. Ahí dice que nosotros debemos ser descarados y atrevidos. Bueno, cambiémoslo. Entonces valientes y audaces. Daniel también siempre iba en conquista, David siempre iba en conquista. David tenía 17 años, derrotó a Goliat, demoró 13 años en llegar a ser rey de Judá y 7 años en llegar a ser rey de todo Israel. Pero parecía que él siempre conquistaba cosas, situaciones, muchas situaciones, pero siempre iba en la conquista, siempre iba con la actitud correcta de que Dios estaba ahí. Y que él, si cometía algún error, pues iba delante de Dios y le pedía perdón y seguía adelante, pero iba conquistando. Entonces, vemos cuando una persona tiene la capacidad de arriesgarse por algo que cree justo, esa persona, estoy seguro, tiene las condiciones de triunfar. Ustedes ven el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona que tenía las condiciones de ser arriesgado. Ese sí era descarado y atrevido, porque lo apedreaban y él quería otra vez, de puro descarado, ¿qué quería hacer? Volver y a predicarles el evangelio, ¿cierto? Entonces era audaz, era valiente. Valiente. Demasiado. Y entonces él estuvo por ahí 18 meses en Corinto. Estuvo 3 años en Éfeso, pero también estuvo en Tesalónica, estuvo también en Antioquía, Siria, Colosa, Samaria, Pafos, Perge, Panfilia, Pisidia, Iconio, Galicia, Listra, Derbe, Atalia, Filipos, Macedonia, Malta. O sea, estuvo predicando el evangelio por muchos lugares. Siempre iba en conquista y sabía que lo que iba a ver allá eran a veces cosas diferentes para predicarles a cada uno, porque había mucha idolatría acá. En este otro había mucha inmoralidad sexual con idolatría, en otro había toda clase de culturas, pero su misión era conquistar toda esa gente para Cristo. Y él lo iba haciendo y iba conquistando, y era valiente y atrevido. De tal forma que arriesgaba su vida hasta tal punto de que poder perderla, ¿cierto? Pero pues él lo hacía y así conquistó mucha gente. Entonces, nosotros debemos hacerlo, pero hacerlo no alocadamente. Así como le pasó a un pollito. Entonces venía el pollito y estaba pasando la carretera, la vía férrea, y entonces se le quedó atrapado un piecito al pollito ahí en la vía férrea. Y de pronto apareció el tren allá en el panorama. ¡Oh, cielos! Y empezó, ¡ay, ay, ay! El tren viene, se acerca, ¡ay, ay! Y quería sacarse la patica de la vía férrea, pero no podía. Y se iba acercando el tren. Y él, ¡ay, ay! ¡El tren, el tren! Y se iba acercando más el tren. Y el otro, ¡ay, ay! Se iba acercando, y ya él, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Bueno, será estrellarnos. ¿Sí? No hay que hacerlo de esa forma loca, ¿no? No hay que hacerlo de la forma loca, porque hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con estrategia. Dice que hay que a veces ser como la piedra. Nosotros tenemos que ser como la roca, una piedra. A veces debemos enfrentar los problemas de frente. Si el viento viene de frente, tú tienes que ser como la roca a veces y si viene el problema, pues tú te quedas ahí, que el viento pase por los lados, pero te quedas ahí. Que a veces nos llaman para las deudas y a veces estamos ahí, están no sé qué, y están agobiándolo y uno pues, ay, huyéndole al teléfono. Puede suceder, ¿cierto? Pero a veces toca enfrentarlo y decir y dar la cara y decir, sí, tengo la disponibilidad de pago, si son con los bancos, pero pues tengo esto para pagarles. O sea, ustedes verán si me reciben o no, porque pues no puedo hacer nada más, tengo ya un espacio ya para poderles pagar tal cosita o tal cuota. O a veces le rebajan las deudas, dicen de 100 millones, páguenos 10, pero menos de 48 horas. A veces le ponen los bancos y pues consígase los 10 millones porque ya me van a quitar la deuda, me quitan de ataque, bueno. Pero hay que enfrentar, no siempre estar escondiéndose. Otras veces hay que hacer como el torero. ¿Qué hace el torero?
Viene el toro de frente, pero le muestra un trapo Una bandilla. donde muestra nuestro cuerpo y el toro se va de lado. Entonces uno tiene que hacerlo estratégicamente. Entonces, para hacer la guerra, dice en Proverbios 20:18, con dirección sabia se hace la guerra. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer cuando nosotros estamos tomando decisiones? Cuando estamos tomando decisiones, a veces son decisiones importantes y debemos pedir la dirección y la orientación de Dios. Esto es tuyo, Señor, tú quieres, yo lo quiero hacer, me parece muy bueno, pero quiero que tú me indiques. Una vez me pasó y me aconteció que, igual estaba yo, en esa época tenía yo una oficina, yo estaba en ventas y estaba vendiendo unos productos y resulta que me fue y me estaba yendo también, que creé una estrategia donde empecé a llamar gente. Venga, trabajemos en equipo y hagamos esto en equipo. Entonces por ahí llegó Leo, por ahí llegó otros amigos, Johnny, Álvaro, llegó gente, ¿sí? Y empezamos a trabajar en equipo en ese momento y nos fue bien, pero se presentó otra oportunidad, porque yo tenía otros amigos en otros negocios, que ellos saben mucho de negocios, y nos llamaron y me dijeron, oiga, hay un negocio súper espectacular. Yo fui con Leo y dije, wow. Entonces nos dijeron, vea, ustedes van a ganar residuales. ¿Por qué? Porque ahorita en este momento las cabinas, el minuto es muy caro, pero hay una plataforma que a través de llamadas por internet, en su época era novedoso, entonces el minuto les sale súper baratísimo a otros países. Ahora, si ustedes conectan a este negocio, entonces cada vez que ellos pidan recarga para sus minutos, para venderle a sus clientes, entonces ustedes van a recibir un porcentaje sobre esas recargas que ellos estén haciendo. Entonces simplemente tú tienes que conectar a un cliente, ellos ya después llaman, recargan y eso se te deposita a tu cuenta. Entonces yo, uy, claro, entonces yo cuántas café internet no puedo yo conectar y yo me voy a ganar mi residual. Y entonces obviamente que pues en la medida que tengas, y es un trabajo muy fácil porque es conectar la primera vez y de ahí para allá te va a quedar el residual cada vez que él llame. Entonces es muy efectivo. Entonces, uy, no, ese es el negocio, esto lo tenemos que hacer. Wow, yo salí muy contento y muy feliz. Pero resulta y pasa que uno me dice, no, voy a pedir la dirección de Dios. Yo sé que eso es de Dios. Sí, pero bueno, igual uno hace devocional, entonces va a hablar. Entonces yo le estaba leyendo Crónicas 14, 15, 16, segunda de Crónicas 14, 15, 16. El Señor, ¿qué me dice? Yo pues leyendo. Cuando llegué y sale Crónicas 14, no me habla nada del asunto. Crónicas 15, no me habla de 15. Crónicas 16, entonces llega y dice, llega y está hablando de Asa, rey de Judá, que es como que representa al hombre de Dios. Asa, rey de Judá, dice que estaba siendo asediado por el rey de Israel, que era Baasa, y entonces ya los iban a, prácticamente última batalla, y los iban a ya graves. Y entonces llegó, y Siria estaba con Israel. Y nos van a atacar. ¿Qué hizo el de Judá? Estoy desesperado, ¿qué hago? Lo mejor sería sacar de los tesoros de la casa de Jehová y dárselos al rey de Siria para comprarlo y para que él no esté con Israel, sino esté con nosotros. Entonces yo le doy dinero a usted, le doy riquezas, le doy de mi tesoro, pero está con nosotros en contra de Israel. Y así sucedió, o sea que le fue bien, la estrategia fue buena. Entonces él dijo, oiga, estoy mío, y ahora Israel tuvo que huir, o sea, desistió de atacar a Judá. Entonces yo digo, fue bueno. Pero después llegó el profeta o el vidente Hananí y le dijo, oiga, ¿usted por qué no se apoyó en Dios en esta decisión? ¿Por qué no buscó a Dios? Y usted se asoció ¿con quién? Con Siria. Y si se asoció con ellos, eso está mal delante de Dios, no debió haberlo hecho. Entonces, bueno, ahí al vidente lo metieron a la cárcel, porque se encolerizó este man, ¿por qué me va a decir eso, cierto? Y Dios te dice, ¿sí?, que en este momento vas a tener muchas guerras, o sea, van a venir muchos pueblos de guerra contra ti. Y claro, no, pues lo metió a la cárcel. Pasado un tiempo, se enfermó ¿quién? El rey, o sea, Asa, se enfermó el rey de Judá por haber hecho eso. Y no confió en Dios, sino confió en los médicos con respecto a la enfermedad que tenía, una enfermedad de los pies, pero nunca buscó a Dios y murió. Bueno, pero entonces ahí yo veía que Diego dice, hubo una asociación ahí.
hubo una oportunidad de asociación donde yo dije, bueno, yo me voy a asociar con ellos, pero pues tengo que hacer un trabajo. Y dijo, no, Dios me dijo que no. Ese día casi no pude dormir. Entonces al otro día, Señor, todo espiritual, no, de pronto fue una palabra de casualidad que hubo ahí, pero yo creo que de pronto, hoy sí me vas a hablar de verdad, de que este sí es el negocio, ¿sí? Estabas esperando que el Señor te dijera sí, entonces llegué, llego y leo los otros, como estaba leyendo la Biblia a través del año, entonces tenía que leer más o menos 3 versículos diarios, entonces llegué y sigue Crónicas 17, Crónicas 18 y 19, pero en Crónicas 18 habla algo de respecto de una asociación de un rey con otro. Entonces está Josafat, entonces ya había otro rey en Judá, porque ya se había el otro, Judá, y ese era Josafat, y el otro rey era Acat, ya habían cambiado de reyes Israel y Judá. Entonces estaba Josafat, que era de Judá, que era el hombre de Dios, y estaba Acat, rey de Israel. Acat llamó a mandar a ¿quién? A Josafat. Ven, nosotros somos como hermanos. Asociémonos a Ramot de Galat, a atacarlo, asociémonos y ataquémoslo. Oiga, sí sería bueno, ¿no? Pues, Josafat no le vio nada de malo eso, pero no, primero veamos que Dios nos hable. Y todos los profetas que estaban ahí eran 400 profetas y todos pasaban delante del rey, que estaban en un banquete, y todos profetizaban, ustedes van a lograrlo, vamos a ganar, todos. Pasaron los 400 cuando pasó otro profeta, y entonces no pasó el otro profeta, sino, ¿hay algún más profeta? Le dijo Josafat a él, pues tengo uno por allá, uno que se llama Micaías. Pero ese sí no me gusta porque siempre me profetiza mal. No, ese no me gusta. Pero bueno, pues es un hombre de Dios, pues igual traigámoslo a ver qué dice. Y entonces trajeron a Micaías. A Micaías. Entonces trajeron a Micaías. ¿Y qué nos profetizas con respecto a ir a conquistar Ramot de Galad? El profeta llegó y dijo, no, a ustedes les va a ir bien. Pero lo hizo de palabras, pero la actitud de él decía que tenía algo escondido. El rey se encolerizó, no, diga la verdad, porque no se le vio que lo estuviera haciendo de verdad. Diga la verdad. Bueno, la verdad es que Dios me habló y yo solo veo por todo el pueblo de Israel o todos los que vayan a la guerra esparcidos por los montes, porque se va a perder. Como ovejas sin pastor en los montes, porque esa guerra la tenemos perdida. Entonces, ¿qué sucedió ahí en ese momento? Si ve, se me profetiza mal. Entonces, como al otro profeta también lo mandaron a la cárcel. Lo mandaron a la cárcel y a pan y agua. Pan de angustia y agua de aflicción graves. Pero entonces se fueron a la guerra. No, pero es que todos profetizaron, vamos a la guerra. Y se fueron a la guerra, no sé qué, Y ahí mataron por allá acá. Por allá Josafat quedó herido. Más o menos el tema. El todo es que perdieron, les fue mal. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que no, pero era así el profeta. Pero, bueno, escucharon a los profetas y aunque el profeta dijo, no, es que Dios les puso espíritu de mentira a ellos, a los 400 profetas, y por eso le están profetizando eso. Y se pusieron más bravos por eso. Pero bueno, no, entonces pero entonces ahí yo decía, esa asociación de esos dos reyes fue mala. Yo dije, pero... También le dijo que no. El negocio, fue mal, no. ¿Qué hacemos? No, pero es que el negocio está muy bueno. Muy bueno. Señor. Al otro día, otra vez, Señor, háblame. De puro descarado. Yo, Señor, háblame. Entonces, de puro descarado. Y el Señor entonces leo Crónicas 20, 21, 22. Y en Crónicas 20 llega y dice Josafat se une con otro rey porque ya el otro lo habían matado, con Ocosías, el rey de la ley. Entonces se une para hacer unas barcas, unas naves, e ir a Tarsis y hacer negocios. Y entonces llegó el profeta Eliezer, y el profeta Eliezer le dijo, ¿y usted por qué hace alianzas con ese rey? Eso está muy mal hecho delante de mí. Todas esas naves y todo eso que dice, yo las destruiré. Y esas naves fueron destruidas por Dios. Y yo... Ya no vuelvo a decir, sí Señor, ya sé que tú me hablaste, tú me dijiste que no lo hiciera, está bien que yo no lo vuelvo a hacer. Bueno, está bien, entonces no hice ese negocio, no.
Pasaron 4 meses, pues yo obviamente monitoreaba cómo les iba en el negocio, me decían, me hablaban y que muy bien, que chévere, que esto va súper, pero como a los 4 meses la plataforma de internet que les daba el servicio se cayó y estuvo como 2 días caída y toda la gente llamando a los que estaban ahí conectando, oiga, los minutos no están, los minutos ya pagamos y no está el servicio, no sé qué, entonces se vino abajo. Y yo, 4 meses y qué tal, y bueno, Dios sabía lo que iba a suceder y de todas maneras yo era que el que estaba de guía de los otros, de Leo, estaba Alvarito, estaba Johnny, estábamos ahí, pero pues estaba Julio César, pero nos guardó de que pronto yo los desenfocara y empezáramos a hacer otras cosas, y un trabajo de 4 meses y perder tiempo y dinero, pues eso es fatal. Entonces que Dios le habla a uno, pero uno es terquito, pero entonces, bueno, Dios fue bueno y me habló 3 veces, él sabía que yo era terco. Él sabía que con la primera no iba a aceptar, pero la tercera fue la vencida. Pues, la tercera la vencida. La tercera es la vencida. Entonces, eso fue muy bueno para mí, esa experiencia. Y ahora, bueno, continuando, a veces en la vida aparecen gigantes. Sin embargo, hay momentos en la vida y en forma definitiva que se cierran muchas puertas. Las dificultades aprovechan de la oportunidad, nos caen todas con el fin de apabullarnos. Y parece que como gigantes insuperables nos retarán a la lucha y confiadamente nos desafiarán a aceptarla y a aceptar la derrota y desistir de nuestro objetivo o exponernos a un golpe mortal. Entonces muchas veces nosotros la tenemos clara, sabemos que tenemos el respaldo de Dios, pero vienen dificultades tremendas, vienen gigantes que uno dice, no, esto hasta aquí yo no puedo con ese gigante, esto no va para ningún lado, yo quiero esto, yo ya hasta aquí no más. Pero pues esos gigantes van a aparecer en la vida de uno. ¿Qué gigantes pueden aparecer en la vida de uno? Entonces, dice, bueno, la ruina. Sí, exacto. Hay una que es importante, que es el desastre financiero. Hay momentos donde uno tiene el desastre financiero y parece que todas las puertas se le cierran y uno dice, bueno, ¿y qué hago? Y es un gigante muy grande. Y va a acontecer en nuestras vidas. Hay otro que se llama la decepción amorosa. Ya todos vamos a pasar por ese proceso de tener una decepción amorosa, que uno se vuelve casi loco por estar pensando en esa persona cada 5 minutos porque me decepcionó y llora, hasta que no puede llorar uno y bueno, desahogarse. Bueno, y la otra, la muerte de un ser querido. O sea, nosotros vamos a pasar por la muerte de un ser querido, queramos o no, pues alguien se va a morir y ese es un gigante muy grande para uno. Hay personas que no lo aceptan y se quedan ahí con ese gigante y no lo pueden superar. Esos son gigantes que aparecen en nuestras vidas. Entonces nosotros igual debemos tener esa valentía. ¿Qué es valentía? Valiente no es el que no tiene temor. Valiente es el que teniendo temor enfrenta la situación. Eso es ser valiente, ¿cierto? Entonces debemos evitar nosotros por todos los medios colocarnos en la boca del lobo, ¿cierto? Pero no debemos tener miedo por si el lobo aparece en el panorama, ¿cierto? De casualidad o porque ya nos estaba acechando. No debemos tenerle miedo. O sea que siempre debemos esperar lo mejor de las circunstancias y de todo lo que esté sucediendo. Aprender algo. Pero debemos estar preparados para lo peor si aparece en el panorama. También debemos estar preparados para eso, ¿cierto? Eso es la parte de valentía. Nosotros dice, a veces hay que crear las circunstancias para que todo lo que hagamos nos enfoquemos en eso y lo sacamos adelante. Ya dice, bueno, tomamos una decisión, sabemos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Job 22:28, ¿qué dice? Dice Job 22:28 en Reina Valera, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Vas a determinar algo y te va a ser firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Ahí dice que todo le saldrá bien, ¿cierto? O sea, determinas algo, aparecen los gigantes, no importa, el objetivo está allá, tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cortés. Entonces, Hernán Cortés fue un personaje que creó las condiciones para llegar al éxito. Llegó desde España y llegó a conquistar México, o las costas de México, en ese momento. Pero él sabía que tenía que conquistar, él lo quería hacer,
pero tenía muchos hombres con él y quería conquistarlo, pero sucedía que, bueno, yo tengo la actitud correcta, pero las personas que están a mi alrededor tal vez tendrán la actitud correcta. ¿Qué tal yo me vaya a la pelea, esté ahí en lo álgido de la batalla y ellos retrocedan por miedo? Yo tengo que hacer que todos estén conmigo con un mismo objetivo planeado, ¿cierto? En un mismo sentir. Entonces, ¿qué hizo él? Cogió, bajó a todo el mundo, bajó todos los enseres, todo lo que tenía mercancía, y a los hombres más fieles mandó a que los barcos con que venían los incendiaran, e incendiaron los barcos. Y toda la gente que estaba allá en la playa llegó y lo vio y dice, ¿ustedes ven lo que está sucediendo? ¡Ay, sí, se están quemando las naves! ¡Ay, los barcos! Exactamente. Aquí yo estoy dispuesto y venimos a conquistar. ¿Vencemos o morimos? Entonces, no dejó una puerta de salida hacia atrás. Lo mismo sucedió tiempo atrás con el gran emperador, con el gran Julio César, con el gran conquistador, en tiempos de Roma, que ellos iban a conquistar Inglaterra en ese tiempo, y llegaron con los barcos a Inglaterra, y entonces mandó matar la gente, todas las cosas, y empezó a quemar los barcos, y entonces les dijo, hoy vieron quemar los barcos, y entonces, bueno, ¿qué hay que hacer acá? Hay que ir a conquistar. Si quieren devolverse a la casa, tenemos que quitarle los barcos al enemigo, si se quieren devolver a casa. Y ya no había una puerta trasera. Entonces de ahí sale y se apodera también la famosa frase de estas dos situaciones que sucedieron: quemar las barcas. ¿Sí han escuchado esa frase a veces que dice, y quemé mis barcas? No. Esa frase es muy acuñada para los que son emprendedores. No, quemé las barcas y decidí ser emprendedor. Dejé el empleo para un lado y voy para adelante, pero crea las condiciones adecuadas para decir, bueno, ya no tengo empleo, me despido, me renuncio y me meto y me dedico a esto. O sea, quema sus barcas y dije, voy a ser exitoso con esto nuevo que voy a hacer, o con este nuevo emprendimiento. Entonces, si no se enfoca en, estoy acá, pero estoy acá, pero estoy en tres cosas, no, me voy a enfocar en una y dejo a las otras afuera. Entonces, es el momento donde dice la gente, quemé mis barcas. Entonces, si se quemó sus barcas es porque se concentró en una sola cosa, un nuevo objetivo, y se dedicó a eso. Una mujer, si quiere tener un bebé o un niño, que es muy lindo, muy bello, muy hermoso, tiene que pasar por grandes dolores antes de que llegue ese niño, ¿cierto? Tanto dolor que ni un hombre tal vez pudiera resistirlo, ¿cierto? Porque es impresionante. Entonces, también tiene un costo. Hay un dicho coloquial que dice que el que no arriesga un huevo no se gana un pollo, ¿cierto? No se tiene un pollo. Entonces a veces hay que arriesgar, y volvemos a hablar de la palabra riesgo. Napoleón se arriesgó y conquistó toda Europa. Donde decían, no, este hombre que va a conquistar, pues conquistó toda Europa a punta de valentía. Cristóbal Colón conquistó las Américas. ¿Cómo conquistó? Muchas veces en los barcos, con la gente que estaba ahí, no eran palomitas, no eran ovejitas, no eran personas muy convenientes, porque eran todo lo malo que había en España en las cárceles, se los llevó ahí. O sea que eran hombres muy malos y terribles. Y entonces todos les decían a Colón, devolvámonos, devolvámonos, porque no encontramos tierra, devolvámonos, devolvámonos. Pero la decisión de él era tan firme que decía, no, para adelante, no, es que tenemos que ir a conquistar, no, es que yo sé que ahí está, y le valió 5 la opinión de los que estaban alrededor, diciéndole devolvámonos, y no creo que le dijeran de una forma muy linda, muy educada, porque eran hombres malos, asesinos, delincuentes, pero su determinación y su valor lo llevó a arriesgar su vida, pero a conquistar las Américas, y pasó a la historia. Andrew Johnson, un personaje que es juez en Estados Unidos hace mucho tiempo, estaba en un juicio, y uno de los que estaban enjuiciando cogió el revólver de uno de los guardias, de los que estaban ahí. Y entonces, como cogió un revólver, llegó y dijo, el que se acerque a mí, lo mato. Y los guardias mirando a ver cómo lo atrapaban, pero nadie hacía nada, y estaban ahí en ese... Cuando el juez que estaba presidiendo el juzgado llegó y ¡pah!, con su martillito, ¿se ha visto? ¡Pah! Entonces digo, un receso en la sesión de hoy, un receso en este momento, y entonces llegó y se bajó de su estrado, se fue contra el personaje que está ahí y le dijo con autoridad y con voz firme y mirándolo a los ojos,
devuélvanos ese revólver porque no podemos seguir así. Entonces que se le dijo, devuélvame ese revólver, y fue hasta allá y se lo quitó. Un hombre que se desprendió de su vida en ese momento porque pudo haber muerto en ese instante, pero que tenía esa firmeza y ese carácter tan fuerte que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. O sea, un hombre de esas características puede llegar allá. Entonces, los hermanos Wright, los que inventaron un aparato que volaba, ¿cierto? El avión. Entonces, ¿cuántas veces tuvieron que arriesgar su vida tirándose ahí desde un abismo con un aparato, mirar a ver si volaba? A lesionarse, quebrarse un pie, una pierna, un hueso, o poder morir. Pues arriesgaron su vida, ¿cierto? Pero pues tenían su objetivo en su mente y arriesgaron. Lo otro, Simón Bolívar. Simón Bolívar en el Monte Sacro en Roma veía como la opresión de quién, de los chapetones, o sea, de los que estaban allá en España, estaban oprimiendo a quién, a los criollos, acá en América. Sí. ¿Qué sucede cuando los pueblos son oprimidos con tantos impuestos? Viene la independencia. O sea, cuando el pueblo es oprimido, ahí es cuando surge la independencia. Cuando el pueblo se subleva contra los que están gobernando para ser libres. Entonces cuando empiezan a haber muchos impuestos, cuando empiezan a maltratarlos, todo eso, el pueblo sale a marchar a las calles, el pueblo sale a defenderse, el pueblo sale a... ¿Qué sucede? Aunque muy tarde, pero pues más vale tarde que nunca. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? Todos los días están saliendo a marchar, no importa si nos matan, pero acá derrocamos a este, no importa que tengan todas las fuerzas militares, pero ya están cansados, tienen hambre, tienen que buscar en las basuras, y en las basuras ni hay comida, o sea, están aguantando hambre, están desesperados, y ya les tocó salir a la calle por su independencia. Así como Bolívar llegó y dijo en el Monte Sacro, allá estaba, vio esa opresión y dijo, no daré descanso a mi alma hasta ver libertad a las Américas. Y no dio descanso a su alma hasta verlas liberadas, ¿cierto? Y esa es la actitud correcta. Entonces llega y dice, por ejemplo, en 1991, Mikhail Gorbachev, Rusia, la prehistórica, todas esas cosas, él estaba haciendo un cambio de transición como del comunismo a algo así un poquito más democrático, pero pues hubo golpe de Estado. Todos los militares se estaban uniendo para un golpe de Estado y todo esto, y la oposición y todo esto, cuando él estaba allá en el palacio, en el edificio donde estaban con todos sus ministros, y de repente vio que los tanques y que todos los que estaban ahí apoyándolos a ellos, empezaron los tanques a dar la vuelta, y dijo, empezaron como que se venían en contra de ellos. Inmediatamente salió del edificio, salió dando zancos, se le fue al comandante que estaba ahí, se le montó encima del tanque y le dijo, muy bien, le agradezco que apoye al gobierno, le agradezco que esté apoyando, que siempre usted la firmeza para apoyarnos, porque él no sabía si hay unos que se habían sublevado, él también lo hacía, dio la orden, pero en el momento en que dio la autoridad, él le dijo, gracias porque usted está apoyando nuestro gobierno para que no haya golpe de Estado, para que todo permanezca como debe ser en orden. Entonces que el comandante, sí, como usted diga, se detuvo ahí mismo y él se quedó encima del tanque y estuvo dando un discurso con toda la gente. Entonces usted ve la foto ahí, el hombre encima del tanque dando un discurso. Pero pues si el hombre no se mueve y se arriesga y se queda ya quietico, ay, que no los maten, los matan. Pues uno puede ser muy valiente, ¿cierto? Pero los hombres valientes o las mujeres valientes también lloran. ¿Sí? Donde hay un versículo en la de Juan 11:35. Jesús lloró. Sí. Entonces vamos a aprender un versículo hoy muy chévere. Versículo más largo. Juan 11:35. Jesús lloró. Entonces hoy pudimos haber aprendido algo, aunque sea eso, pero Jesús lloró, un nuevo versículo. Entonces, bien importante que podemos ser todo lo valiente que seamos, pero también nosotros debemos expresar, si hay dolor en nuestro corazón, poder llorar, porque si lo reprimido lo tenemos ahí, nos puede causar problemas físicos, mentales, en nuestro espíritu, en nuestra alma, exacto, enfermedades, bueno, pueden suceder toda clase. Entonces, hasta Jesús lo hizo, ¿cierto? Entonces, igual es factible que un hombre valiente también pueda llorar en momentos determinados. Y lo otro, por ejemplo, ahorita en este momento hay algo que se llama un crimen llamado educación. ¿Por qué? Porque de las universidades, el 80%
de las personas que salen con su título universitario no obtienen empleo en lo que para ellas se desempeñaron. Solo por ahí un 20% están consiguiendo empleo. Entonces las universidades se están convirtiendo en una fábrica de desempleados, básicamente. Eso está sucediendo, y lo malo es que nos han convencido y nos han metido el paradigma de que sin un título universitario no vamos a salir adelante. Entonces las personas están cometiendo el error de que dice: yo tengo un título universitario, estoy consiguiendo empleo, ya llevo 6 meses, no he conseguido empleo, y no, en este momento pues yo no sé qué hacer. Y después pasa un año y después pasan otros 6 meses, ¿y qué sucede? Sigo desempleado porque no consigo trabajo, no consigue trabajo. Pero son personas que en tanta educación les dijo: oiga, usted necesita un empleo, porque lo educaron para ser empleado. Y si no hay alguien que le pueda proveer un empleo, no es capaz de poner la provisión para su vida y para su hogar. Y hay personas que dicen: es padre de familia, pero lleva 1 año y medio, 2 años y sin trabajar. O sea, ¿cómo así? ¿Usted no trabaja? No, es que no consigo empleo, no es culpa mía. Estoy pasando hojas de vida, ¿sí? Y se la pasa ya escondido en la casa, con miedo, en redes sociales, mirando, mandando hojas de vida, pero está ahí y no es capaz de atreverse a salir a la calle a decir y hacer algo. Yo veo que hay gente que, por ejemplo, chicos de 12 años, van a la plaza, están de vacaciones, van a una plaza y bueno, venga, le cargo el bulto, venga, le cargo esto, venga lo otro, pero pues mientras le voy cargando me van comisionando y me van dando plata, pero llega provisión, y llega provisión para su casa o para su hogar, o ayuda a la mamá o ayuda a esto, pero o salen a vender algo, ¿sí? Pero hacen algo. O sea, dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. O sea, usted tiene que trabajar. No es que yo tengo un título y estoy esperando a que me llegue pero se convirtieron en unos cobardes. Lastimosamente nos dan la habilidad matemática, nos dan una habilidad de conocimiento, pero no nos dan otras habilidades, lo que es la educación. O sea, le falta mucho. O sea, ¿debemos educarnos? Sí, debemos tener nuestro título, sí, pero también hay que desarrollar otras habilidades que encontramos en la palabra de Dios, como decir, debemos aprender a superar miedos, debemos aprender a controlar nuestras emociones, ¿cierto? Dice el salmista: oh alma mía, ¿por qué te afliges? O sea, yo mismo, ¿por qué yo me aflijo? Si yo estoy con Dios, no debo afligirme, o sea, no llores, pero bueno... En otras oportunidades donde debe ser uno crecer como persona. Entonces esas habilidades de hablar en público, esas habilidades de ir y vender algo, de influir sobre una persona, de hacer una negociación, usted tiene que aprenderlas, pero eso no nos lo enseñan en la educación tradicional. Entonces cuando llegamos a adultos somos unas completas pelotas, o sea, como que uno es un bobo, dice: yo si no tengo empleo y si no me dan, pues yo no puedo hacer nada y no puedo generar ingresos. Entonces nos dejan arruinados, no podemos hacer nada, y ahí estamos graves. Las oportunidades se dan, dice, en el fracaso. Te presentaban al presidente de la IBM, a Thomas Watson, cómo ser exitoso, y el presidente de la IBM, Thomas Watson, decía: para ser más exitoso tienes que aumentar tu tasa de fracasos. ¿Aumentar tu tasa de fracasos? Sí, vaya y fracase, porque usted fracasa y obtiene un éxito. Ya obtuve un éxito, pues tuve 5 fracasos, pero llegué a un éxito. Vuelve y fracasa, y vuelve y obtiene otro éxito. Ya tuve otro éxito en mi vida, pero tuve que fracasar. O sea, la vida es una continuidad de fracasos, hasta que se llega al éxito. ¿Cómo se llega a una venta? Fracasa, hasta que llega a la venta. Entonces, llega un personaje que se encontraron después de 10 años. ¡Wow! Nos graduamos, están en la fiesta, después de 10 años los que se graduaron en ese año, y llega el más feo del salón con una mujer súper linda, divina, hermosa, ahí está a su lado y todos: tan grande y tan feo que era, pues que es feo y sigue siendo feo. ¡Ay! Y con una mujer tan linda, usted, y se casa. Oiga, ¿usted ese es su esposo? Sí. Venga, ¿usted cómo le hizo? Pues era feo, tímido, bobo, no. Y entonces dice: no, pues la verdad, a mí me gustaban las mujeres bonitas. Y entonces, ¿qué fue lo que dice él?
Me rechazaron cualquier cantidad de mujeres bonitas. Yo a todas, mujer bonita que veía, mujer bonita que le echaba el cuento. ¿Cierto? Hasta que encontré a esta, le eché el cuento y me dijo sí. Sí, o sea, tuve el éxito. Pero es a través de una línea de fracasos. Debemos tener el valor, básicamente, de apersonarnos nosotros mismos de nuestro éxito. No meterle la culpa a otros, sino apropiarnos nosotros mismos. Y no hacer culpables a otros, sino a nosotros mismos apersonarnos de lo que va a suceder. Y bueno, ese era el tema de hoy, el poder de la valentía.